cuesta salir. Igual, eso sí, cuesta salir ahora. Sí. No se nota por ahí mucho en la calle, pero si la adhesión fue alta, también se notó en las escuelas. Sí. Fíjate que casi no hay movimiento en la ciudad y eso marca que el día de hoy fue el día más fuerte del paro. Sí, tal El cual. jueves, el día de la movilización. Al mediodía no había todos, nadie, vine caminando ¿viste? re tranqui ¿Viste? a la radio. Te das cuenta enseguida, cuando es alta la adhesión a la medida de acción que decide el gremio o la asamblea o el congreso en este caso, te das cuenta. Sí. De que hay alta adhesión porque no hay movimiento. Y eso, y volviendo a lo que decían recién, no tiene que ver entonces ya con quién está dirigiendo. Claro, Digo, el mensaje no va para ellos. Hay una asamblea y hay acatamiento, y si hay acatamiento es porque hasta el que no va a la asamblea está de acuerdo. Claro. Y ya no es que lo hace porque quiere descansar, porque le pintó fin de largo. Porque no le alcanza. Porque no le alcanza. Y en paralelo, estábamos viendo hace un rato, mientras sonaba el recomendado, el gobierno que emitió un video como dando cuenta de todos los aumentos que había hecho durante esta gestión. Exacto. Así que, bueno, como queriendo... Que corona según las cuentas del gobierno, en un 274% de aumento desde que asumió la gestión, digamos. Y el gobierno señala que ese 274% pone al salario docente un 101% por encima de la inflación o de recuperación del poder adquisitivo. Sería es como de los pocos salarios que logran hacer eso, es imposible. El que tiene familia docente sabe que no es así. Sí, porque o sea, lo ideal sería que tuvieran un solo cargo y no tuvieran que estar trabajando jornada completa. Todo el día fuera de la casa para poder ganar un sueldo medianamente... que por lo menos llegues hasta fin de mes. Sí, porque además hay un montón de intangibles en este caso que no conforman a la discusión paritaria en sí, que no existen como ítems, que es la tinta, la soja, la impresora, los regalitos que llevan las seños, los profes a los alumnos. O sea, cómo llegás de una escuela a otra. También el material didáctico que en algunos casos los docentes lo imprimen en su casa para que los pibes lo tengan. Vos lo debés haber visto, me pasa a Sí, mí. tiene que ver con la escuela, digamos, y sabemos que también hay como una sectorización, obviamente que es una escuela de un barrio más vulnerable, si se quiere, o vulnerado, congrega chicos de ese lugar y ahí se visibilizan más, ¿no? Hay mucho contraste, hay mucha diferencia entre escuelas. Las del centro, y las periféricas. Igual te digo que en el centro también las señoras imprimen los materiales, la fotocopia. No te digo que no lo hacen, pero lo hacen en menor medida porque también, los papás acompañan mucho más, no es la misma situación económica. Claro. Los papás están presentes en la mayoría de las escuelas periferia, hablo por conocimiento, los papás no están presentes, no tienen siquiera para el cuaderno, entonces la señora lleva cuaderno de los hijos que le sobraron, lápices de colores, recorte, plástico, todo lo que haga falta para poder dar una clase, digamos, medianamente buena. Vos ves una docente y tiene la bolsa, la otra bolsita, la computadora, es como que se va de viaje cada vez que va a la escuela. Entonces, y tenés que estar lidiando con eso todo el día y que después venga un funcionario y te diga, no, si trabajan 4 horas. Están por encima de la canasta y encima tienen como... No. ¿Trabajan 4 horas en la escuela? 8, ponele, reloj. Más todo lo que laburan en la casa porque más tienen que arreglar para el otro día. En serio que hay que tener el tiempo el rato que te lleva a trasladarte de una institución a otra. A veces es llegar o no comer o comer un sanguchito y salir a la otra escuela porque en el medio esto imprimís, tenés familia, ¿no? Tenés otras responsabilidades en la vida. Tenés que atender a tus propios niños. Claro, volver para seguir trabajando porque para ver si está todo lo que planificaste al día siguiente te faltó algo. Claro, si algún familiar que te escriba el WhatsApp, ¿no? Digo, hay cosas que ni se ven, que es un full time los docentes. Bueno, pero viste, es como que está tan banalizado todo que el funcionario que dice, no si van 4 horas, no si se toman 3 meses de vacaciones, no si tal cosa, no si tienen buenos sueldos. Bueno, pero es como se está haciendo, ¿no? Como de ataquemos desinformando Total. La palabra claro. No. Bueno, hoy se vio entonces en la marcha. Sí, hay una cuestión que es han cambiado los actores, ¿no? Tanto en el sindicato como en el gobierno, pero el resultado de la situación sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso da cuenta que de alguna manera hay algunas prácticas, si se quiere, que siguen siendo similares. Entonces, el camino de la resolución de toda esta situación es el diálogo. Si no te gusta del Play, Valentín o lo que sea, lo eligieron los afiliados de ese gremio.
Claro. Y va a tener que negociar o esperar a que se vayan, pero no va a esperar a que se vayan recién para hacer una paritaria, ¿no? Claramente. Claro que no. Habrá que ver si hay una reflexión. Este video que se publicó hace 50 minutos y da cuenta de lo contrario, ¿no? Claro. Así que habrá que ver hasta dónde llega y de qué manera se termina resolviendo. Bien. Ojalá haya reunión, resolución, que se sienten las partes ahí. Lo más importante es que se sienten y digo, bueno, abran el diálogo. A mí me parece que sí. Y por el bien de toda Por la lo menos le dicen, bueno, comunidad. muchachos, sentémonos, vamos a ver cuánto le podemos entregar, cuánto le podemos dar. Y ya la cosa es como que se afloja un poco. Decir, bueno, estamos hablando. El diálogo, pero además lo que estuvo pasando durante todo el año es que habían instancias que también había que hacer marchas y todo para que se den, y después acordaban cosas que inmediatamente no se cumplían. Sí, claro. Entonces, otra vez otra marcha porque no se cumplió el acuerdo paritario. Y así claro. estuvimos todo el año Sí, ya, claro. Sí, claro. con incumplimientos. Entonces, que sería el diálogo y el compromiso de sostener lo que se trabaje en ese Ahí va, diálogo. Ahí va. Sería el Muy resumen. Bueno, eso lo que pasó hace un rato. Sí, ¿Cómo se vamos viene hoy viene fuera de Maru contexto? Gilda a las 3:30 de la tarde. va a Uy, estar ya va a hablando llegar. Sí. Del colágeno. Ah, mira vos. Colágeno. Ujú. Ajá. Y luego vamos a hablar Que se pierde a partir de los 25 años, creo que empezamos a perderlo. Así que hay gente Ni que idea se yo. suplementa Sí. o que, no sé, lo buscan en otros, no sé si en alimentos. Puede O en ser. qué que yo calculo que sí, ¿no? Porque si Sí, no, ¿de sí, qué va a sí hablar? va a hablar nuestra ella, así nutricionista? que... Hay otras personas que lo asocian con Otras cuestiones. con otras cosas, Sí. sí, con la fuente de la juventud eterna. No sé si sea tan ¿Será? así. Será. Y- Bueno, y Maru que siempre llega temprano. Sí, va a estar llegando. Así en un que- ratito. Al contrario de vos. Claro, que yo Claro. siempre llego tarde. Claro, pero es el Plap. no es así, pero Tenemos, es el y nombre. tenemos una entrevista interesante, Enrique Fonte, presidente del Centro de Jubilados, por una reunión que tuvieron con el PAMI. Vamos a ver Ah, cómo bueno. andan los muchachos. Esto de del PAMI. zona norte, que ocurrió, no sabes si es lo mismo que ocurrió en zona norte, que se Sí, juntaban un de teléfono de zona norte. de Caleta Sí, y de sí, Gallegos sí, con sí. PAMI. Ok, bueno, Ok, vamos a ahí ver está, cómo, vamos a ver cómo cómo le estuvo fue. eso. Sí. Ayer, ¿cómo estuvo el bloque con Cristian Borden? Vi hoy el resumen Yo no, en... Muy estuve- bueno. yo no Vi el estuve resumen. ayer, Ah, porque tuve que claro. tuve que hacer unas cosas personales, así que no estuve. Bueno, vi el Unos resumen. recortes ahí, estuvo lindo. ¿Tiene su community manager, Chris? Están buenísimos los recortes. ¿No? Lo hicimos nosotros. ¿En serio? Lo hicimos con Sandro. Sandro lo grabó y yo se lo edité, Muy le puse bueno. las letritas ahí, etcétera. Quedó lindo, divertido. Yo vi ese recorte. Muy Le bueno. mejoré el audio también porque se escuchaba raro. O sea, sí tiene un community manager, pero no estaba ayer, estaba Ah. él solo. Ok. Así que, un gustazo. Se ve que a verlo. Cristian le gusta Sí. venir acá porque se la pasa divertido, al menos los miércoles Sí. que yo he estado. él Sí. se- Es una Sí, persona sí, divertida igual, sí, ¿no? sí, sí. Sí, es divertido, es didáctico, Sí. sabe de lo que habla. Exacto. Es docente, hablando de docentes, ¿no? Toda su vida, poco tiempo de jubilarse. Yo no me hace mal, no Así. lo digas No. nunca más porque No te puedo me creer que entro tan de- joven y por Y jubilarse. porque hace un montón de, Claro, de entró los a trabajar 18. al toque, ¿no? Y Se recibió, empezó a trabajar. Ryan, lloremos Entonces, juntos. hablar de música con él, y además es músico, sonidista, o Sí, sea, podés hablar sí. de lo que sea con él. No hay que hablar, hay que invitarlo a un asado y chao. Y listo. Y sí, También. Así lo disfrutamos en plenitud. Aparte toca la guitarra, el bajo, la batería. Lo que quieras. Canta. Te hace ruido con la oreja. Sí, una locura. Sí. Bueno, qué bueno que la ¿Cómo viene pasaron tu bien. tarde? Mi tarde. Tranquila. ¿Sí? No Sí. tiene que Está, irse pero corriendo, está nada. hermoso afuera. Sí, sí, sí. Bueno, Quédate así al sol, no Sí, sé, voy a- acostate en eso, el techo sí. de última de tu casa. no, pero llego al techo. En la escalerita me puedo sentar. Pero no da el sol ahí, ¿o sí? A esta hora Sí, no. Porque No. vos tenés una escalera que es como entra Claro. por el este. No, Entonces la casa. el sol estaba del otro lado, claro. Claro, por eso. Bueno, no, nada. En el techo. En el techo. ¿Subiste al techo? Acostate en el techo. Nunca me subí al techo. Después como me bajan. Rarísimo, ¿viste? Después, ¿Qué ¿cómo le me pasa, bajan? señora? Dice la- Hay una señora desmayada en el techo de... la chica. Bombero. Bombero, un quilombo, viste, todo el barrio mirando, vos arriba del techo. No, yo subí Es que a tomar seguir la recomendación de mis compañeros. sol. Qué bueno No, igual eso. tengo un montón de vecinos que van a decir, ¿qué le pasó? Mejor no. Mejor no. Mejor no. No. Bueno, yo me voy igual, aunque no me voy a subir al techo, pero voy caminando por las ¿Cómo te calles. sentí echada, No, es que sí. No, si quieren hago unos mates. Me puedo quedar Dejalo, no. Un ratito. Nomás, lo dejamos a ver. Bueno, Ya que te querés ir de No. con tal celeridad, dejá nomás. ¿Te querés ir? Vete. Te agradezco. Si te querés ¿Por qué me ir, pelean? ite. yo no soy, ¿por qué me pelean? Me Porque no quedo está un claro que te ratito. querés Un ratito.
Me quedo. Bueno. Después voy a ver a dale, mi Lalita, mamá dale. y qué sé yo. Dale, Bueno, Laura. Dale, Aparte, estamos solos. tenés razón, porque está re lindo afuera. ¿Qué te va a quedar haciendo acá con nosotros? Ah, ¿Qué decir? perdiendo el tiempo con estos dos. Claro. Bueno, lo voy Gachi a... Pachi y estos dos. Gachi ¿Qué vamos a Pachi. escuchar ahora? Vamos. Muy bueno Fatoruso. ¿Viste? De los embajadores del rock en español. Con los Shakers. Ah, claro. Con el Negro Rada ya por, no sé, los Sí. 60, 70 fueron de las primeras bandas de rock en español. Ujú. Mirá vos. Datazo. Buenísimo. Bloque de... ¿Que viste alguna peli nueva ahora que ves pelis? No, bueno, ayer me acosté a La las 10 de la semana noche. no, en la Ayer semana. miré fútbol. Mi sobrina, pobre, me dice, tío, vos si no estás mirando algo de política, pues yo como tengo 2 celulares y 3 computadoras, pongo partido en la tele. Y estoy escuchando... Y un videíto en el con teléfono. estoy Dale. escuchando a Maslatón. Ayer estaba escuchando la sesión de diputados que siguió. Y en un momento dije, ya me secaron la mente, chau. Me quedé mirando el primer tiempo de Independiente y estaba todo normal. Digo, bueno, me voy a acostar. Y no los puedo dejar solo un rato que ya tiran gente por la tribuna, no sé Ay, qué. terrible. Me levanté hoy y vi que se había suspendido. En realidad no vi. ¿Sabes Vi que cómo? había habido quilombo y llegué Yo a igual. entrenar y le digo a mi profe, che, ¿vos sabés cómo salió el rojo? Lo suspendieron, dice, terrible quilombo, se armó. Ah. Y no podemos Le vino al pelo a los medios. Yo escribí algo esta mañana, le mandé un Sí, mensaje. sí, Le sí. vino Disipó de todos los perilla. quilombos que había políticos. Ah, todo claro. el despelote Se llevó la marca. de diputados y todo el despelote de la denuncia contra Karina Milei por coimas. Sí, sí. Sí. Con lo de Independiente. Desapareció porque los títulos de uno de los grandes diarios que acompañan al gobierno nacional fue Sí. la suspensión del Partido Independiente. Encima hubo terrible bardo quilombo en Sí, ese sí. partido. Se llevó toda la mirada Sí. de eso. Hoy estuve escuchando radio desde las 7 de la mañana, Qué radios bien. nacionales Muy y bien. demás. Y todos fingían demencia y hablaban de Independiente y de los Era el heridos único tema. y de los incidentes y que le robaron la ropa, pero nadie habló 2 palabras de la denuncia Que fue un grave escándalo. pedido de coima. Es un escándalo eso. Es un escándalo. Pero bueno. Vos hablás de Y además Independiente de y se eso- empieza Y a además reír. también Brian. justo pasó lo de la detención de García Furfaro Furfaro, y todo su, sí, de su PLH séquito. Pharma. Claro, Por el tema del HLB fentanilo. Pharma por el tema del HLB fentanilo Pharma. adulterado. Ahí hay que decir igual que no hay una cuestión política, fue coincidencia, porque si hubiese querido haberlo, el juez que dicta la prisión es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Sí, es decir, de sí. Kreplak, que es la mano derecha sanitaria, digamos, de Kicillof. Ujú. Entonces, si hubiesen querido, porque escuché hoy que había gente que lo Desviarlo, estaba sí, llevando no, por no, ese no. lado, pero no, lo hubiesen dejado. Detuvieron a toda que la pase. cúpula, a Al toda la todo el cúpula, a clan. todo el directorio, a todos los testaferros, hasta Pero es la que es- madre del dueño del Sí, laboratorio. porque figura como apoderada. Ella creo, es de la vicepresidenta Claro. de la empresa. Claro. Así que por lo menos hay 15 o 20 detenidos. firma. Pero es una locura, igual que Una locura eso. todo el tiempo que pasó. Desde mayo. En este caso, la justicia actuó más rápido que el gobierno, porque hay que decir que Mario Russo, que es el de. Sí, venían mirando por el Swiss Medical, costado. creo que es. Sí. No, Swiss Medical es el otro, Velocopit. Russo, que es de la Suiza Argentina, creo. Sí. Que es el ministro de Salud. Chabón no hizo nada. Salió un día simulando que lloraba en la tele y nada más. Pero no tenés que llorar, tenés que buscar soluciones porque se está muriendo la gente. Ayer salió un pibe acá que habló con los chicos a la mañana. Se Que le su había hermano muerto se una murió. Sí. sí. Pero pasó. Y después hay que decir que también hay un montón de doble vara con algunas cosas no solo en los medios, porque es fácil tirársela a los medios, sino también en el consciente colectivo. Porque cuando hubo, que estuvo mal igual, no estoy justificándolo, pero cuando fue lo del vacunatorio VIP, lo echaron a Ginés González García, De que era una toque. eminencia, y ahora que se murieron 100 personas por esta cosa, Se hacían los boludos. nadie pidió que el No, ministro de Salud no, diera un paso al no, costado, no. hasta el día de la fecha. Entonces, ahí Sí, hay una igual doble yo no lo vara. justifico, Ginés, ¿eh? No se debe hacer eso Claramente. de ninguna manera. Claramente no, pero, Pero había, es cierto sí, que pero no hubo pueden una medir- naturalización de las noticias. No podés Sí. medir eso No- con la misma vara. No, pero No. digo, todos los días había noticias fentanilo yo todos Sí, los días sí, los todos en los los días. titulares, hace Desde meses. mayo viene esto, el Sí. tema del fentanilo Y o nadie, antes. es cierto que nadie se espantó. Nadie Al punto decía esto de nada. pedir renuncias, de hacer marchas, no, de acompañar a no, la no, familia, no. de No, organizarse claro. de una mejor Miden manera. con no miden con la misma vara. tiene Entonces, razón él, pero- digo, más allá sin comparación, pero sí hay que hacer un análisis, si querés, sociológico, Sí, sí, de sí. por qué hay cosas que movilizan más que otras.
¿O porque qué pensamos porque que no nos va a pasar? Claro, porque no Porque es algo no les toca lejos. directamente. ¿Quién consume fentanilo? Te puede Claro. pasar en cualquier... Caíste Bueno, el otro día internado. le tocó directamente a Luis Juez, ¿no? Cuando con el tema de la discapacidad. Él tiene Claro. un niño, Claro. un niño o una niña con discapacidad y Claro. votó negativo. Digo, negativo contra el gobierno que le apoya, ¿no? Ujú. Pero porque le toca directamente, si no, miran para el costado, claramente. Eso. Claramente. Pero digo, más allá de la individualidad, porque Sí. es verdad que fue algo Sí. masivo, de Sí. todos como, bueno, naturalicemos que hablemos de fentanilo. Y hay gente que todavía está como, ¿fentanilo qué? Ni es? siquiera Porque no les saben qué está tocó, pasando. Es que no les tocó. No, y además hay que Lamentablemente. decir, es O no cierto hay- que estamos lejos de esa temática, pero fue Sturzenegger a justificarlo a la tele, a TN, que no vamos a Sí, decir sí. que es un lugar que le iban a tirar en contra, y el chabón estaba chamullando y los periodistas que Dice, no no, eran Johnny pará. Viale le decían, no es cierto, porque el kirchnerismo nos dejó, y le dice, pero si No, este si fue laboratorio, 2024 le lote dijo es de Viale. 2024. Viale le dijo en la cara a Sturzenegger, el lote Sí. es de 2024. Sí, Ah, y bueno, Sturzenegger dijo no sabía Sturzenegger. para dónde salir. Bueno, dijo, y salió hablando cualquier verdura. ¿Qué va a decir? Y si no sabía de lo que estaba hablando, claramente. Bueno, así estamos, ¿no? Así están las cosas. No sé cómo terminamos hablando Bueno, de... pero... No, está muy bien. Ya llegó Marujil, te digo. Llegó pasó- Maru. Pensé que iba a entrar Vamos a directo. preparar el mate. ¿Qué pasa? No, sí, Un obvio. matecito, nos acomodamos con un tema. Sí. que nos dejás vos. Un Dale. tema que elige Rodrigo, Y nos una acomodamos. pequeña tanda y nos Arrancamos. acomodamos, ¿sí? Bueno, yo No, saludo no, a... 4 y 10 arrancamos. Sí, Nah, A las 4 y 5. 10, 4 y 10. Más Bueno, o menos. Brian, gracias por todo, gracias por el aguante, por esperar ahora y demás. A todo el equipo, muchísimas gracias. A vos, Laura. A Como vos que siempre. estás escuchando el programa también. Este es un clásico de James Street, Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down once you get her off the street. Oh, girl. She likes the boys
It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Loco por tenerte cerca mío cuando se oculta el sol. Fogón, guitarra criolla y rock nacional. Este invierno 2025 revivimos esa mística desde la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Anda el cartelito, arregló. Vino el señor que arregla todo, me parece. 33 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos dando inicio a una versión más. Jueves 21 de agosto. 21 de agosto. 2 pestañadas y estamos en diciembre comiendo mantecol y tomando sidra. 21 de agosto de 2025. Esto fuera de contexto por la radio de la COPE. La selección musical y puesta en el aire a cargo del hermano de Rodrigo Poloni Jr. No vino Claudia, pero vino Maru Gil, así que la voy a presentar no como columnista. ¿Cómo le va, Maru? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a hablar de huevadas ahora, antes de iniciar la columna. Como siempre, ¿cómo estás, Maru? Muy bien. Gracias por venir. Está Juli, está Claudio. Viene acá a hablar de Huevadas. No, o sea, pues sí, es que del 100%, el 70%, podría decir. Estaba Claudio hoy, no vino Claudia. Y la producción general a cargo del fantasma Sandro Batman Díaz. Se quedó Laura también, porque la peleamos tanto que finalmente se autoconvenció y está tomando mate. Me salió rico. ¿Vio? Salió rico. Ahí va. Ahora sí, arrancamos este programa. Ahora sí, columna nutricional a cargo de la licenciada Maru. Hoy vamos a hablar de colágeno. Hoy vamos a hablar del famoso colágeno. Sí, que está Pero asociado a otra cosa, lo ¿no? asocian con jóvenes, con Sí, bueno, parejas, pero vamos jóvenes y jóvenes. Hoy vamos a ver por Jóvenes qué se y jóvenes. asocia. Hoy vamos ¿Por a qué? ver por qué se asocia. Ahí va. Cuéntenos primero qué es el colágeno. El colágeno es Pero- una proteína que Sí. nosotros tenemos en el cuerpo que almacenamos y producimos de manera natural. Ajá. Pero hay una cuestión acá. ¿Hasta qué edad producimos Él colágeno? me decía, yo la verdad no tenía ni idea, pero dice hasta los 25, Beto, no tengo idea. Le digo, yo no- Entre no los sé. 25 y los 30 Estamos años jodidos. dejamos de producir colágeno. Ah, ok. El colágeno tiene muchísimas funciones. De hecho, Ahora sí. del 100% de las, muchas gracias, del 100% de las proteínas que nosotros tenemos almacenadas en nuestro cuerpo, Pero esa la vamos perdiendo, digamos. del 25 al 30 es colágeno, Ajá. ¿sí? Pero la vamos perdiendo. Ajá. A partir, y acá otro dato random pero importante, a partir de los 25 años empieza nuestro catabolismo del cuerpo. ¿Qué quiere decir el catabolismo? La destrucción, las muertes de las células. Ajá. Como que empezamos a morirnos a partir de los 25. Es como, Crecemos hasta los en otras 24 palabras. y después comenzamos nuestro proceso de envejecimiento, digamos. Exactamente, a partir de los 25 empieza nuestro proceso de envejecimiento.
Y de acá viene Hablando de viejos jóvenes, Ahí, llegó nuestro Hablando productor. hablando de acá viene. Hablando de colágeno. el colágeno. El colágeno a partir de los 25-30 años se empieza a disminuir. Lo Sí. dejamos de producir y se empieza a disminuir. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan el colágeno. Tiene un montón de funciones dentro de nuestro cuerpo. El que más conocemos es quizás el que está relacionada con la parte estética, que es la piel y el cabello, las Sí, uñas. sí. Pero después tiene otras funciones muy importantes dentro de las articulaciones, Ajá. de los Ahí huesos. nos empiezan a doler los huesos, el ciático, ¿Vieron la que después rodilla, decimos los que después de codos, los 30 como las que hay un- articulaciones, te vas a Después de jugar los a la 30 pelota, te duele todo. Sí, después de los 30 empiezan como todos los dolores y los desgastes Sí, y las sí, arrugas, sí. las líneas de expresión y todas esas cosas. Bueno, es porque el colágeno empieza a disminuir en nuestro cuerpo, ¿no? Siempre que nosotros tengamos una alimentación equilibrada, hagamos actividad física y demás, el colágeno se va a mantener lo que más puedas. Hay algunos factores que aceleran la eliminación del Ajá. colágeno. Uno de esos es el cigarrillo, el consumo de alcohol y el estrés excesivo. Estamos jodidos Son los periodistas. cosas- Los periodistas, Oh. todo lo que no debe hacer una persona normal lo hace un periodista. Fuma mucho, le gusta el alcohol, no te digo que en exceso, pero le gusta juntarse. El sindicato, che, Sí. re mal, boludo. Sí. A ver, que me Yo me diga un levanto periodista que no temprano, toma ese... ejercicio. No, yo Así soy está, la miren la piel de asado Julián. No, asado no comes. La piel de Julián. Mira cómo está. La piel de Julián. Mucho Está, colágeno. está intacto el Bueno, colágeno de este muchacho. Pero la realidad es que el colágeno tiene muchas funciones muy importantes dentro Sí. de los vasos sanguíneos también. Ah, mira Ayuda a lo que es la dilatación de las arterias y a la contracción según la cantidad de sangre que nuestro cuerpo necesita. Claro. Por ende, para los deportistas el colágeno es sumamente importante porque ayuda a la recuperación muscular, ayuda a que los músculos se puedan Y si llenar de practicas sangre deporte, para- digamos, estás un poco... Es como que no se te desgasta tanto, No se te supongo. desgasta tanto porque uno con la alimentación y generalmente estas personas se suplementan también. Los que son Ajá. deportistas generalmente están suplementados en colágeno. Pero bueno, el colágeno es como le decía, tiene muchas funciones. Es una proteína muy importante que se acumula en muchas cantidades y nosotros hoy, yo ¿por qué traje el tema colágeno? Porque la realidad es que está como muy... La gente hoy es como, bueno, voy a tomar colágeno. O me preguntan a mí, che, Maru, ¿es bueno tomar colágeno? Y yo siempre les pregunto el por qué quieren Claro. tomar colágeno, ¿no? Porque no es una cuestión de tomar nomás, porque cualquier cosa que sabemos que el cuerpo no sintetiza no es del todo saludable, Claro. digamos, porque no es del todo natural. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? Y la gente dice, no, por los huesos, no, y bueno, por la piel. Y ahí... Esos temas que salen de las charlas al pedo entre amigos que después vos tenés que ir Y después como que necesitas desmitificar, ¿no? colágeno. Sí. No, y aparte es a veces de los asados así decís, no, mira, y yo estoy tomando colágeno hace un tiempo porque me dolía la rodilla y me dijeron que tenía que tomar colágeno y era como que, bueno, ahora todo lo que tienen dolor de rodilla se van a comprar colágeno. Claro. Pero no Y a saben lo muy bien mejor por qué no lo sabe de consumen. dónde viene ese dolor de rodilla, porque por ahí no es ese tema. es otra No, y cosa. aparte, no Es solo la edad, eso, por sino ejemplo. que el colágeno por sí solo no hace nada, y ahora eso es lo que voy a hablar un poquito. La suplementación de colágeno es buena y necesaria después de los 30 años y va a depender del tipo de actividad física que haga, va a depender del estilo de vida que tengo, porque digo, si yo no como frutas y verduras, es muy probable que todo el colágeno que yo pueda tomar en el suplemento no va a servir de nada. ¿Por qué? Claro, pero Porque no el lo está colágeno, acompañando. el colágeno se activa con la vitamina C, con el zinc Ajá. y con el calcio. Ahí va. Nosotros tenemos que consumir ciertos minerales y ciertas vitaminas para que ese colágeno hidrolizado que yo estoy consumiendo en el suplemento Claro. pueda metabolizarse. Si no, Pasa. como que al cuerpo no le pasa nada. Claro. Porque de hecho, Solamente estás tomando vitamina C, digamos. sí, y de aparte alguna también manera, ¿no? uno toma el colágeno, que no dejan de ser aminoácidos, no dejan de ser proteínas, entonces a lo mejor el cuerpo, si yo no estoy comiendo bien, si no me estoy alimentando bien, No. La- eso metabolizás ingresa, mal, ¿no? eso ingresa y termina cumpliendo cualquier otra función, Sí. que no es ir a formar colágeno. ¿Sí? Si yo no como durante todo el día una fuente de proteína, un huevo, un pedazo de carne o algo de eso, el cuerpo cuando ingrese ese colágeno a nuestro cuerpo, que no es colágeno, repito, es un aminoácido hidrolizado lo que entra, en vez de cumplir la función y ir a la piel, al pelo, a las uñas, a las articulaciones, a los huesos, termina yendo al hígado para fabricar una vitamina. A cumplir cualquier otra función que no era para la que yo estoy tomando el Claro, suplemento. Tenés ¿sí? que acompañarlo, digamos, con Al la suplemento hay Tiene alimentación un adecuada. método, digamos. Hay suplementos de colágenos que ya vienen con el complemento, que viene el colágeno con la vitamina C, con el zinc. Entonces mezclas es como todo que ahí. lo tomás todo junto y, por ejemplo,
Y también esto, no hay que ver para qué lo quiero. Porque Claro, son colágenos claro. distintos los que se toman. Está el colágeno hidrolizado y el colágeno no hidrolizado. Cuando uno va a la farmacia, va a encontrar esos dos. A veces vamos, vemos colágeno, uy, este me lo compro y me lo llevo. Pero no sabemos qué estamos comprando. Lo mismo pasa, ¿saben con qué? Que se puso muy de moda con el magnesio. El otro día te iba, eso es. Ah, Me compré citrato de magnesio. Muy bien, Yo te hice caso. Y el citrato de magnesio es para la recuperación muscular, es para no tener Para el sueño. sueño. Exactamente. Para mejorar el sueño. Es para mejorar el sueño, El es otro para día mejorar el hablabas de eso apetito. vos, Pero justamente, después no me acordaba hay qué después hay era. un colágeno que es quelatado, que es para las uñas, para el pelo, que tiene otro objetivo más Ajá. estético. Entonces, si yo voy y compro quiero magnesio para mi pelo y me voy y me compro citrato de magnesio, no le va a servir, porque no es esa es su función. Claro. ¿Sí? Cada cosa tiene una función en el cuerpo. Lo mismo pasa con el colágeno. Está el colágeno hidrolizado, que es el estético, que Sí. es el que se usa para que no se marquen tantas las arrugas de las líneas de expresión o las arrugas de la... Tampoco hace magia, ¿no? Claro. No es Botox. Aclaramos. Me gusta tu aclaración. Aclaramos eso, porque ya veo que ahora se mandan un montón de. Salen de colágeno corriendo a la de- farmacia. Salen todas corriendo a la Todos farmacia. salimos. Ayuda en realidad a lo que es la hidratación de la piel. Esto siempre acompañado con agua, acompañado con una correcta alimentación, con actividad física y no tener estos factores como fumar, el alcohol, el estrés excesivo o estar todo el día así. Porque el estar todo el día así también saca arrugas. O sea que no, o sea, el colágeno no hace magia. El colágeno no hace magia, sí ayuda un montón. Claro. Cuando estamos bien alimentados, el colágeno O sea, es un es suplemento muy fundamental bueno. Bien. Estar bien, saber con qué acompañar, digamos. Es fundamental tener una alimentación que complemente el suplemento. Claro. O sea, una buena alimentación equilibrada, con proteínas, con vitaminas, con minerales, completa, ¿sí? ¿Qué es una alimentación completa? Un pedazo de carne, un poquito de hidrato de carbono, como hablamos siempre, y frutas y verduras cuanto mayor colores tengamos, más nos aseguramos que estén todos los nutrientes en ese plato. Ok. Si yo me hago una ensalada que siempre es verde y rojo, o sea, lechuga y tomate, y me va a faltar los nutrientes de la morada, me va a faltar los nutrientes de la naranjada. Claro. Entonces, cuanto más, el de la amarilla, cuanto más colores tenga mi ensalada, me aseguro de que estén todos los nutrientes. Ahí va. Esa es la clave para saber que estén todas las vitaminas y los minerales en mi alimentación. Ahora, colágeno hidrolizado, que es el Q21, que es el que venden en la farmacia, en el Ujú. polvito generalmente, para lo que es lo estético, ¿sí? Y después el colágeno no hidrolizado, que generalmente viene combinado con minerales, que es el que se usa para las articulaciones. Que en la farmacia hay muchos de esos que se venden en latita. Sí. ¿Lo ubican? Sí. Bueno, Sí, sí. ese que lo toman todos para los huesos, para las rodillas, para los codos, para las articulaciones, generalmente para los dolores. Ahora, ¿yo tomo colágeno y al otro día me siento bien? No. No es Yo al otro- inmediato, digamos. yo tomo colágeno y el otro día me veo más joven? No. No. Es todo un hábito Claro. como en todo lo que es la salud, ¿no? Claro, Recién los porque hay resultados... uno específico para el cuti, como decías Sí. vos, para las No, y arrugas, aparte el las pelo, articulaciones las uñas. también, recién, claro, porque claro. lo que hace el colágeno es reconstruir la articulación, los espacios que hay entre Sí. las articulaciones y mielinizarlos y llenarlos de líquido como para que estén lubricados. Claro, ahí va. Todo eso hace el colágeno. Y eso se ve recién entre las 8 y las 12 semanas de haber empezado a consumir el suplemento. Así que imagínense, estamos hablando de Claro, 2 meses. 2-3 meses. Claro. Que recién uno va a notar. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno empieza a tomarlo y dice, no, pero no me está haciendo nada esto, estoy gastando una fortuna y esto y que lo otro, pero bueno, hay que esperar. Hay que Claro. esperar porque recién se nota a partir de la Segundo- semana 8 sí. o la semana 12. Genial. Mira vos. Sí, pero bueno, el colágeno tiene una función sumamente importante en el cuerpo, está muy de moda, ahora son de los suplementos que más de moda están, el Sí. colágeno, el magnesio. Claro. ¿Qué más? Vi que andaba así las isoflavonas para las menopáusicas. Ajá. Esas también están muy de moda. Ahora hay una línea de suplementos naturales que salieron en la farmacia de venta libre, que cuando van a la farmacia los ven ahí
como los caramelos que venden en el súper, bueno, están ahí. Con Están muy a la mano, digamos. con distintos claro. suplementos. El omega 3 es un Ajá, suplemento también que se sí. está usando mucho, que es una de las grasas saludables. Hay Come muchos atún, me acuerdo de lo que vos decís. Come come atún. Come atún. Hay muchos suplementos, Omega hay 3. muchos suplementos que están buenos incorporarlos, pero no es una cuestión de incorporarlos nomás, sino saber realmente cuál es ¿Para el qué? objetivo, Claro. para qué, y también tener en cuenta que no todos lo necesitamos, ¿sí? Porque hay algunos que no lo necesitamos. Claro. O sea, porque, no sé, yo por ahí salgo de acá y digo, bueno, no, o los que están escuchando y dicen, no, bueno, tengo que comprar colágeno para la línea de expresión. Y capaz que no tienen línea de expresión y su Claro. piel todavía está bien porque se ponen sus cremas, porque toman agua, porque comen bien. Entonces el colágeno se mantiene como cuando tenían 20 años. Ujú. ¿Sí? Porque pasa eso. Sí. O qué sé yo, hay muchos deportistas que yo conozco, o personas que se dedican a hacer actividad física, que toman colágeno por las dudas. ¿Por la duda de qué? Claro, si Sí, estás por haciendo la- un ejercicio. Toman por las dudas que no le duelan las rodillas. Puede Claro. ser ¿No? contraproducente. Es que puede ser contraproducente porque todo lo que el cuerpo no lo necesita lo elimina. De hecho, con el magnesio pasa mucho. Y atento, Juli, si vos lo empezás a tomar. Sí. Porque el magnesio, cuando está en buenas cantidades, el cuerpo lo elimina. Y empiezan a agarrarte vómitos, diarreas, náuseas. Propio de que el cuerpo dice, pero ¿y por qué me da ¿Para esto qué si me yo da esto no si lo yo- necesito? si estás bien, O claro. sea, yo estoy bien de esto. Claro. Entonces el cuerpo lo termina de alguna manera Vengo bien. eliminando. Bueno, bien. Vengo bien, sí, sí. De hecho, el profe con el que consulté, que es el que me lo vendió, digamos, Ajá. me dijo, che, atento a esto, dolor de cabeza o ganas de Buenísimo. ir al baño al toque. No, déjalo. Bien, Y buenísimo. no, vengo bien. Buenísimo. De hecho, Durmiendo 6 horitas, óptimo. divino. Con el El de polvito, el que se usa. Con mi piel divina. El del polvito que se usa para las articulaciones también genera mucho esto y por ahí los médicos no le explican a los pacientes cuando puede lo haber un toman. efecto. Siempre hay que hacer claro. un laboratorio, ¿no? Siempre hay que hacer un laboratorio y hay que consultarlo con un profesional. Y en el caso de que tengan este tipo de efectos adversos, saber que es normal. Que es Claro. porque el cuerpo o no lo necesita o también le resulta medio invasivo porque no tenía nada de magnesio y de golpe empezar a darle una dosis Claro, copada claro. y el cuerpo lo va a rechazar porque para él es algo anormal. Ahí va. ¿Sí? Pero sí tener en cuenta esto, que no todo lo necesitamos, no todos tenemos déficit. Hay muchos que sí, pero más acá en el sur donde el sol hoy Sí, apareció, falta sol, gracias falta a Dios, sol, falta pero vitamina D. nos falta mucha vitamina D, entonces nuestros huesos ya están flojitos y todo lo que tiene que ver con los huesos, como el colágeno, la vitamina D, el calcio, el fósforo, todo lo que tiene que ver con nuestros huesos es sumamente importante y lo tenemos que tratar de mantener lo más arriba posible. Pero bueno, también tenemos que saber que lo tenemos que acompañar con hábitos saludables, ¿no? Porque no es solamente tomar un montón de suplementos, sino también que necesito comer bien, comer variado, hacer actividad física, tomar agua, porque la proteína no se activa y no se transforma en colágeno, sino igual que en músculo, si no tiene agua el cuerpo. Ahí ¿Sí? va. Porque el músculo, de hecho, son redes de proteínas hidratadas con agua. Si nosotros no tenemos agua, el cuerpo se deshidrata. claro. De hecho, las personas que toman testosterona o que se inyectan testosterona para crecer en masa muscular son personas que se les inflama la masa muscular por retener más agua de lo normal. Sí, es como la pechuga inyectada que Exactamente. compramos de No pollo, sé si ¿no? lo quería Pollo. comparar con... Pero sí. Sí, Guau, bueno, por eso se es cuando te- dejan de O sea tomar que la ese... gente inflada son pollitos. Cuando dejan de tomar, cuando dejan Eso de decimos. consumir el suplemento o Como la o- misma gente que toma creatina y no le da el ejercicio que necesita. Es Vos que tomás creatina porque sí, se te... La función de la CREA es justamente retener agua en el músculo, en la masa Claro. muscular, para Gastó mantener hinchado, la digamos. recuperación muscular. La función de la creatina es ayudar a la recuperación rápida Claro. muscular. Para Entonces eso hay que tener necesitas un desgaste fuerte. músculos hidratados y necesitas un desgaste que te ayude a deshidratar ese músculo, porque si no, no tiene ningún sentido. Es como que tener una triple hidratación. Llegan a dejar el gimnasio o el entrenamiento de estas personas o los suplementos que están tomando y se desinflan en cuestiones Sí. de 2 semanas. No, pero de hecho yo he conocido casos contrarios de gente que tomaba y no le daba, o sea, no practicaba ejercicio con la intensidad que lo ameritaba el suplemento y que de la retención de líquido después quedaron así, era gente flaca que quedó cuadrada por haber Claro, tomado de más eso. claro. Sí, no, es que a veces uno se suplementa realmente sin necesitarlo. Sí, Porque o si sin yo- consultar también, ¿no? Porque si yo voy al gimnasio una vez por día, una hora por día, 3 veces a la semana, no voy a tomar creatina, porque no estoy exigiendo al músculo cuestiones que son anormales, ¿no?
Ahora, si mi cuerpo entrena todos los días 1 hora y media, 2, y bueno, y ahí sí le voy a exigir, ¿no? O si estoy a un nivel competitivo en donde tengo una exigencia de entrenamiento mucho más copada. Pero si no, no vamos a No matar. necesitas, Aparte de todo claro. esto, ¿no? Lo que siempre digo, cualquier cosa que nosotros le pongamos de afuera, nuestro cuerpo produce todas esas cosas de manera natural. De hecho, la creatina también la producimos de manera natural. Si nosotros la incorporamos de afuera y tenemos que pensar que son sintéticos, que el cuerpo no las produjo de manera natural y que por ende no se absorben de la manera más eficaz. Es decir, entonces que digamos una buena alimentación planificada, consciente, Es suficiente. se puede prescindir de... Sí. Mi profe, el del gimnasio, dice, hay que comer bien nomás. Sí, No hay es que que tomar. si vos comes bien, todas las comidas y variado y lo mejor distribuido que puedas, con todos los colores, variando los nutrientes y demás, no te falta la suplementación, menos a una edad menor a los 50 años. Ya después de los 50 años, bueno, sí empiezan a aparecer unas cositas propias de la edad. Pero, por ejemplo, una persona de menos de 50 años que tiene un entrenamiento normal, que tiene un trabajo Sí. normal, vamos a ponerlo Claro. entre comillas porque no hay trabajos normales, pero un trabajo con un desgaste moderado. Y De oficina, digamos. de oficina, sí, quizás más sedentario, pero después vamos un ratito al gimnasio y después comemos y sí, dormimos las 8 horas y tratamos de no matarnos con el alcohol y no hay cigarrillos en nuestras vidas. Está bien, digamos. Ahora sí empiezan a aparecer otras Un cositas. cartón de cigarrillo empelado. Ahora sí, después empiezan a aparecer otros factores que, bueno, ahí yo ya me tengo que empezar a consultar. Por ejemplo, las mujeres después de los 50 años que entran en menopausia, sí o sí, yo siempre recomiendo la suplementación de colágeno después de los 50. Pero no que tenga que ver por una cuestión estética, sino por una cuestión de las articulaciones, principalmente la de la cadera. Ujú. Ahí Sí. va. Claro, para evitar, digamos, que ese desgaste natural Exactamente. impacte. Después de los 50 años, nosotras las mujeres perdemos muchos beneficios del estrógeno. Porque hasta los 50 años el estrógeno nos recuida, nos abraza y nos Ajá. cuida de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades óseas. Pero después de los 50 se nos va este factor protector que tenemos las mujeres y de golpe empezamos con los dolores en la cadera, dolor de huesos, problemas en el corazón, presión alta. Es como que de golpe empiezan a aparecer todas las cosas. Ajá. Pero es porque se fue ese factor protector del estrógeno con la menopausia. Mirá vos. Quisiera ser sutil, pero no encontré la forma. Pero viste que el colágeno se lo asocia con la sexualidad y sobre todo a la gente mayor, ¿no? Con Con más gente con más- alguien más joven, ¿no? O tener relaciones con alguien más joven. ¿Por qué es eso? ¿Hay algo de verdad en eso o no? En realidad, la verdad, en lo que yo no sé dónde originó eso, pero en lo que yo puedo llegar a pensar es que el colágeno se produce desde que nacemos. Los bebés son los que más colágeno tienen. De hecho, Claro. los huesos son Claro, puro colágeno claro. del bebé. Están justo Son así como una gelatina. Claro, claro. Y Y los ves que a los bebés que lo Son torcen de goma. entero, claro. Sí, de hecho hay, No hay sé, nunca niños hice la prueba, pero que bueno. por el... No, que por pero el- vos los agarrás de los brazos, Sí. vos lo ves, el pediatra, los un agarra así recién como un pollo. nacido, lo levantan así como un pollo. De hecho, Vos hay, decís, le hay va a muchos arrancar los niños brazos. que les dislocan No el pasa hombro eso. para salir por el canal vaginal, por Claro, el parto, claro. que les dislocan el hombro para poder terminar de salir. Sí. Pero después vuelve al lugar, digamos. Y, Sí, no, no, y el y nene cuando ni lo sufrió, llevas al ni primer dolió, ni control nada. a los 4 días de nacido, te lo agarra el médico, te da miedo. O sea, Vos te lo agarrás. te lo cuelga de las patitas, te lo cuelga de los brazos así, vos decís, ¿qué está haciendo con mi hijo? Vos lo agarrás Y y lo, todo despacito. sí, viste, te lo levantan así y no Sí. pasa nada. Sí, sí. Tal cual. En la edad de niños es donde Sí. más se produce el colágeno y después producimos colágeno hasta los 25 años. Después de los 25 años vamos a declarar en este espacio que ya no sos más colágeno. Ahí va, Después de los ahí va. 25 años no perdés, tenés más colágeno. perdés tu apodo de colágeno porque a partir de ahí Claro, lo empezamos claro. a eliminar. Está bien. Es todo lo contrario. Yo creo que viene por ahí, porque hasta los 25 años producís colágeno. Entonces Eh, cuando anda una persona un poquito adulta con alguien Sí, es como- de 25 dice, ese es mi colágeno. Sí, es como, Ahí va. es como mi colágeno porque, bueno, nada, no Porque sé, es más joven, supongo digamos. que se creen todos de mentores y, Claro, y que claro, absorben claro. el colágeno del otro. Pero ojalá funcionara así, no funciona. Hay que tomar suplemento y comer bien. Ahí va, ahí La va. aclaración. la aclaración. Está Sí, buena sí, sí. aclaración. Pero creo que viene por ahí, creo que viene por la edad de la producción y la elaboración del colágeno de Sí, manera natural, claro. que... Pero bueno, si no tienen un colágeno en sus vidas, pueden comprarse colágeno Vas a hidrolizado en la farmacia. Ahí vas a la farmacia. Y ahí van a poder acceder sin quejas. Me gusta el consuelo. Y aparte ese de la farmacia no te habla, no Y el te de come la farmacia, cabeza. ¿qué? El de la farmacia no molesta. Claro.
Así que bueno, creo que viene por ahí. Ahí va. Yo ya no estoy más en producción de colágeno, así que ya perdí mi título de colágeno hace 6 años. Más o menos. Mirá, Si sacamos la cuenta, todos estamos en la misma. Estamos mierda, así todos, que no pasa ya no nada. producimos más colágeno. Podríamos traer complicado. acá una latita de colágeno para tomar entre todos. Para el mate. Para el mate un poquito de Traigan colágeno, magnesio, Todo, todo, traigan todo. Todo, ya traigan omega todo, 3, no todo. hay ningún problema. Hacemos acá un Ahí cóctel de va. suplementos. Ahí va. Qué Pero bueno, genio, Mario. traer esa aclaración con el colágeno, que por ahí había muchas dudas con qué colágeno Es bueno, tengo que es tomar. bueno hablar de ese tema porque en realidad se habla del colágeno del que habló él. Sí, pero ¿Viste? la la verdad, tele dice, sí, hablan en doble sentido. Entonces no sabes si realmente es o no es. yo cuando me puse de novia con un colágeno. Ahora ya a esta altura ya dejó de serlo. Ya no es más colágeno. Ahí va, ahí va. Lo Muy debe bien. estar mirando, Sí, ojo. seguro, pero ya, mi amor, hay que aceptarlo. Ya A la tenés farmacia, 30, a la farmacia. ya está. Lo veía a Maru de la mano entrando a la farmacia. Hora de comprar colágeno. Qué bueno. Gracias, Mario, No, como por siempre. favor. Media hora se pasó así volando. Mirá, Cuando ¿Qué el dice? tema es bueno, ¿qué dice? Sí, Ah, tema no. bueno, sí. Está hablando a con él le Sandro. está haciendo. Le hace señas. Bueno, agradecido como siempre, no, Mario. por favor, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene vemos de qué hablamos. Vemos, así va saliendo el tema de... Se viene Hay aplausos los días acá lindos, del hay público aplausos, presente. hay Tenemos aplausos. público en vivo también Sí, sí. ahora. Genial, Sí, sí. genial, genial. Se vienen los asaditos, la Se época del viene- asadito, Uy, claro, se de habilitó ya la picadita, Uy, época se de empieza- fogón. de Empiezan cervecita, los días lindos lindos. Ayer salí a la ría a caminar con mi mamá y hoy vamos, ahora salgo y la voy a ir a buscar Otra igual. vez. Eh, Mándale saludos. Vive Tema- caminando tu mamá. Me la crucé hoy en la esquina acá Ah, sí, caminando. mi mamá. Mi mamá está activa. No, daba metabombo, Ah, me sí, parece. sí, ¿no? hoy está- Me hoy parece está que andaba en en su otra pleno cosa. momento. Sí. Ayer salí a caminar a la ría con mi mamá y estaba lleno de gente que ya estaba tomando su matecito, con su facturita, con sus bizcochitos, porque ya había solcito, ya Sí, hace sí. solcito habilita un poco a que uno Ya salga está. a Sin andar duda. en bici, así que bueno, aprovechemos para salir a tomar unos mates, pero también a caminar A un tomar poco. vitamina, un poquito de A vitamina D, activar, ay, aprovechar. sí, Sí. a activar un poco el cuerpo, que se desperece, porque ya empieza el verano, no me van a venir con el objetivo de 10 kilos para diciembre. No. porque Mandarina, no. mandarina. Ya está. Igual están a tiempo, ¿no? Sí. Y hoy 10 sí, kilos de acá a diciembre. Hoy sí. Hoy tiene que ser tienen literalmente. que arrancar ya, Sí. ya para que no caigamos en nada raro. Bueno, Sí, cualquier porque cosa, después se no- ponen extremos los muchachos, Sí, las sí, muchachas, sí. ¿viste? Después se exigen de más y No, terminan si todo tienen roto el cena de año. egresado, lo que sea y demás, acá yo me caso ahora el 11 de octubre, chicos, es mi ¿En fecha. serio? me diga. Mirá, Bueno. este programa trae suerte, dijo. Porque acá lo dijiste, lo Acá yo dijiste le al dije, aire, metiste sí. presión, todo. Sí, sí, bueno, Un lo día después logré. del cumpleaños suyo, Mirá amiga. vos. ¿Eh? Con- Él cumple el 10 de Me octubre acuerdo. los años. Mirá. El otro 11. día. Sí. Se va a El querer que 10 lo invite El 10 de a... octubre es mi civil, Con el ex colágeno. con el ex Va a estar- colágeno, claro. Ahí va. Bien. Con el ex colágeno. Horrible cómo lo estamos calificando al hombre. Cosificando gente con todo. Bueno, y a todos mis invitaditos, por favor, si quieren que le entre el vestido, no hagan nada loco, No se empiecen vuelvan hoy, tienen un locos. mes y medio. Claro, O compres ahí va. un talle más, ya. O sí, o ya está. Sean sensatos Claro. consigo Sí, mismos. sí. Como Algo yo que antes como me siempre. compraba cosas L, decía, ya lo voy a bajar. Después ya pasé a la Ya XL. está. ya. Ya está bien, no hay camino de Ya vuelta. está. Gracias, como No, siempre, por gracias la a ustedes. columna, Maru. Sabemos que no estás atendiendo, pero quien tenga dudas o algo. se Sí, puede ahí en mi contactar Instagram, en siempre, el Maru Insta. Gil, Maru ahí Gil, me mandan ahí va. mensajito y charlamos. no hay Ahí problema. va. Gracias, genial. Escuchamos tema musical, pausa, Sí. ya venimos. Tenemos a los chicos de Militantes del Clímax porque está muy lindo, está muy lindo para buscar colágeno y también vamos a escucharlos porque van a tocar en Neuquén el 2 de octubre. Hablamos de esta banda ya, Beto. Y les tenemos que Si contar- hay algo que militar, es eso. Mirá, en estos tiempos, si hay algo que militar, es eso, Sí, Beto. el No, clímax. militar los candidatos que me alejan del clímax absolutamente. Militemos el clímax. Te baja Ok. el colágeno. Escuchamos Ahí va, jazz ahí va. funk. Jazz, funk, hip, hop, climax, 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 Ámbito rapper, Shaolin hacker, serio shocker, terrible póker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está.
no hay calidad, demasiada envidia. Mi fiesta lista, serpiente en pista, invito con vista que despiste. Energía negativa, triste, carita de malo conmigo fuiste. Te derretís, no aguantás, te ahogás ante el calor de este fogón cagón. La mirada del faraón incomoda porque el alma te desnuda. Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura. Te hago sentir la música. Responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine, sí o sí, arrancando de cero. Un mundo nuevo creo, con cada palabra despego. Veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guacalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin fallas de rayos mayas. Callos son nuestras huellas espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra. Ceremonias de esta era, somos la magia. Yo descalzo entre el oscuro deambulo como un sonámbulo. Paseo por baldosas flojas como resbalando. No sé si es blando este material que estoy pisando. ¿Será que la vereda está viva y me está atrapando? Está absorbiéndome, mi psiquis está abandonándome. Una vez me enamoré, pero esto es mucho más enorme. No tiene nombre, no sé salirme del deslumbre. Me llueven las verdades todas juntas y me hunden. Resulta que la tierra está viva y aunque yo sabía todavía no entendía. Ella quería cómo usarme de canal para comunicar con otro plano mental. Me pasaron un mensaje muy funky. Dijeron que lo repitiera y siempre lo haga tranqui. Por eso ahora estoy con esta banda militante, tratando de aportar mi parte por todas partes. En los parlantes, el atorrante. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. El invierno 2025 es la estación ideal para reencontrarse con la música que nos marcó. El rock nacional tiene historia. Y vos sos parte. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¡Atención Santa Cruz! Ya salió la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. Y esta vez reparte más de 500 millones de pesos en premios. ¿Te la vas a perder? Un Fiat Argo, un Peugeot 208, un Toyota Yaris, un Renault Kwid, Volkswagen Virtus, una espectacular Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Además, como siempre, con la compra de esta rifa ayudás a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera. Pedinos tu boleta. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más.
Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Rock nacional que calienta el pecho y el alma. Un mundo liberado, a placer de un mambo marginal. Invierno 2025. La temporada donde más lo necesitamos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esto no estaba para nada en mis planes. Es evidente que en los tuyos tampoco estaba yo. Música, noticias, actualidad y la mejor compañía de tu radio. Radio Nuevo Día. Estás en Fuera de Contexto. Juntos hacemos la tarde de la radio. Entrevistas, la mejor música, información y lo más importante, vos del otro lado. Estás escuchando Fuera de Contexto por Radio Nuevo Día en el 100.9. Te quiero ir otra vez. No, no, porque no puedo más. Ya no me alcanza que me caigas a casa. Cuando tu noche al parecer se te terminó. Siento que te aterra pensar que es especial esto que pasa entre vos y yo. Dime quién me manda a mí, si yo estaba tan tranquilo solo. Yo no sé qué querés de mí, yo sé que quiero verte, te quiero ver otra vez. No, no. Esto
de mí. Yo sé que quiero verte, te quiero ver otra vez. Oh, te quiero ver otra vez. 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 Te mandó un chat. Escuchamos Nafta haciendo Te quiero ver. Es otra banda. Qué bueno esas bandas. No sé. ¿Te gustó? Chicle Bazooka, me va a aparecer una banda algún día. Nafta. Sería bueno. Ahí va, está bueno. Buena banda, Me buena gustó, banda. me gustó. Le mandó un chan ahí como para cerrar el tema del amigo Rodri. Tenemos datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia, el señor locutor. 8 grados 4 la temperatura actual en la Cantate un ciudad poco de como Río Rodri. Gallegos. 5 grados 1 la sensación térmica en la capital de Santa Cruz. La humedad del 41%. El viento sopla desde el oeste a 23 kilómetros por hora en este jueves, que tiene una máxima, o tenía una máxima pronosticada de 7 grados, sin precipitaciones a la vista ni vientos de mayor intensidad. Estás escuchando Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Aguantá. Como le metió impostor ahí a morir, Le metió impostor. Soy yo, gente, soy yo. Más o menos. Me encanta el dato para el que está saliendo del laburo y que yo mi Usted consejo... no mandó saludos hace Hace días rato, que no ¿no? manda saludos. Y me hicieron, vos sabés que Te bolinearon porque no mandaste saludos. No, me crucé con un Un conocido de un barrio, ¿Ah, sí? no, ¿No? que es taxista, Sí. y que me dijo, No mandó saludos más. ya no, dijo, vos ya no tomás más taxi. Me dijo. ¡Apa! Te pasó factura, claro, ¿no? Sí, porque es conocido del barrio 122, así que le mandamos un saludo grande, hincha de Boca, conocido. Ahí va. Que escucha la radio y me sacó la chafi, obviamente, que así, bueno, estoy tomando Uber. Tampoco estamos como para Uber a esta altura. Estoy del para mes. caminar, Sí. Así que le mandamos saludos a todos los que nos escuchan saliendo del trabajo o en el trabajo, o que están en el Uber, en el taxi, en el remis, porque... En el camión. En el camión Camionero. también. Ahí va. Sí, en todos los automovilistas que escuchan la radio, la FM 100.9. Y vamos a aprovechar a hacer un repaso de un artista, Matt Anderson, que estuvo presentando 2 temas nuevos este martes 19 de agosto en el local Yatel. Lo presentó con videoclip y todo, eso me gustó, como Ujú. tipo bien profesional la cosa, como... diciendo, che, voy a presentar 2 temas, invité a los medios, de hecho acá tengo la invitación. Sí, no pudimos ir porque era tarde para mí, la verdad. Me invitó Mati, me trajo la invitación, me la dio en mano y le digo, voy a tratar, pero no llegué. En el videoclip sale un auto que me dijo Ángel que es de él. El Sí. auto blanco ese que sale, que no, Sí, verdaderamente no sé qué auto es. Me dijo que Ángel se lo prestó. Ángel Vargas, Vargas, sí, conductor de la mañana de Sí, en la otra la otra gestión. gestión. Sí, aparece el auto, un auto blanco, antiguo, de hecho de colección. Y no sabría identificarte que tenemos menos autos. Beto lo sabe, a ver, espera. Si tenés la imagen ahí, me parece a mí que es un Lotus 7 sobre la carrocería de un Fiat. Me parece. Si es el Puede que he ser. visto No por lo ahí. viste, pero te parece. Me parece, porque lo he visto por ahí en alguna foto que Ángela compartió en Es ese. redes. Es ese. ¿Un auto blanco? Sí, un auto blanco. Puede ser, no sé. Sí, Puede ser. Se ha usado para distintas actividades. Y estamos escuchando acá de fondo una de las canciones que presentó nuestro querido amigo Matt Anderson. Escuchamos un poquito. A ver. Limpiando los espacios perdidos, los ojos se inundan de recuerdos, quedan reliquias en el corazón. La luna está ocultando tu rostro y yo buscándote en las estrellas. Puedo oler tus señales de humo por donde la magia siempre anda suelta. ¿Cuántas veces me quedé tirado? ¿Cuántas otras me perdí? Ahí escuchábamos el tema de Matt Anderson.
haciendo cuántas veces, y lo pueden encontrar el videoclip del que estamos hablando en YouTube, y sigue en el auto. Probablemente lo sea, probablemente lo sea. Había varios de esos acá en Río Gallegos, había uno bordado, recuerdo, descapotable, igual que ese, pero es como un Hot descapotable, Wheel, sí. ¿no? Es como un kit que venía, que vos lo ponías en una, sobre la carrocería de un vehículo más moderno, ponías todo el plástico y te daba la sensación de ese vehículo viejo de colección. Escuchamos un pedacito de la conferencia. Puede ser, no estoy muy seguro. Pero sí. Habría que. Vamos a chequearlo. Después le pregunten, mañana a Ángel le preguntamos, le mandamos la foto y le preguntamos. No, va a estar Juli. Preguntarle derecho, ¿no? A ver si nos sacamos la duda. Vamos a preguntar. Sí. Y escuchamos un pedacito de la conferencia en donde esto me llama mucho la atención, que estaba también Leo Méndez. Sí, onda Peaky Blinders, los veo ahí atrás. Es que esa es la estética. Peaky Blinders, claro. Tipo Jack Daniels. Sí, ahí va todo por el lado del blues, o la cosa media del 20, ¿no? Va por ese lado. Y justamente el bar, Yatel, la cervecería, estaba medio adornada de esa manera, ¿no? Con la iluminación, con la estética, y hablaban y decían unas palabras a Leo Méndez. Nueva etapa. Bueno, muy buenas noches a presentes, familia, amigos, colegas también de la música. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por este momento, por compartirlo. La verdad que fue una experiencia muy linda, todo lo vivido hasta momento. Y bueno, los hijos del rock nacieron en 2023 prácticamente. Ahí fue cuando conocí a César, conocí a Alan, que son los dos integrantes que son de la banda. Ahí estamos formados como trío, pero esto ya viene desde el 2020, donde grabé 2 canciones como solista prácticamente, que ahí grabé Voces y Buscar. Voces fue la primera canción que se lanzó en marzo de 2021 y a los pocos días se lanzó Buscar. Voces es una canción que salió con un videoclip que está en el canal de YouTube de la banda, grabado acá a muy pocos kilómetros de la ciudad. Así que bueno, digamos que eso fue todo el inicio de la banda, las grabaciones, en lo que es composiciones propias. Y bueno, llevando nuestra música por todos los escenarios posibles, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Más que nada con el tema del reinventarse todo el tiempo con las canciones, ya que son todas de autoría de los chicos. ¿De dónde? Ahí escuchábamos a los hijos del rock, que son la banda que acompaña a Matt Anderson. Y hablaban, y me encanta que la música se profesionalice acá en Río Gallegos. Lo hablamos cada tanto con distintos amigos y se ve como el público tiene muchas ganas de ver bandas y las bandas se están poniendo mucho las pilas, y se ve eso. Como que responden a la demanda que hay en general de todo tipo. Escuchamos el segundo tema con videoclip también, que se llama Respuestas. Siguiendo la brújula del corazón, estoy en el ojo de la tormenta, naufragando solo en mi habitación. Salgo a respirar, a caminar junto a mi sombra, buscando la respuesta que necesito bajo el frío de la noche. Una nube que esconde la luna, siendo posesiva sin dejarla brillar.
Qué linda cortina. 16 y 24 minutos. Tenemos una información. Fuiste casi espectador de lujo de lo que pasó Sí, ahí exactamente. en Perito y Zapiola, en Sí, la esquina. en Perito y Zapiola seguramente todavía está cortado porque chocó un Renault Clio y Sí. una camioneta importada, bike, Sí. de las que se suele ver en la zona Hay un montón franca. por Río Gallegos ahora. Sí, de la zona franca, sí. Y colisionaron, se escuchó fuerte, y sí. se escuchó más fuerte los gritos de De la la- gente que de se los asustó. ocupantes, sí. Sí, de la gente alrededor Sí. que se sorprendió. Y nada, tener cuidado. Ahí los que estén escuchando en auto y sepan que debe estar cortado, así que tienen que agarrar por otra calle porque Perito Molino y Zapiola no se puede circular, al menos por ahora. Por ahora, bárbaro. Sin heridos. Sin Daños heridos, materiales nada más. sí. Ahí va. Ahora sí, nos vamos a la segunda entrevista de la tarde, ¿no? Nos vamos para Caleta Olivia. Me dice que sí, Rodrigo Poloni está del otro lado de la línea, el presidente de el Centro de Jubilados Alegría de esa localidad, porque se han reunido con gente del PAMI, ¿sí? A propósito de pedidos que han realizado. Está Enrique Fonti. Enrique, buenas tardes. Sandro y Beto, Julián también te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para ustedes y bueno, a toda su audiencia. Sí, acá estamos en Caleta Olivia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están por allá? Bien, lindo clima. Está lindo. Qué bueno. Ya se acerca el verano, así que bueno. Sí, va la primavera. de a poquito quiere aparecer la primavera, ¿no? En todos lados. Sí, Nos contaba un ojalá. poco, Enrique, cómo fue esta reunión con la gente de PAMI, qué le han pedido, qué han solicitado ustedes como centro de jubilados. No, fue una reunión, bueno, Sí. que ya la veníamos pidiendo hace rato. Nosotros la idea era hacer una reunión, aunque la gente del PAMI de acá va centro por centro, Ujú. pero acá somos cinco centros de jubilados adheridos al PAMI. Y bueno, nosotros en esta reunión queríamos que sea una reunión en conjunto, porque nosotros decimos que cuando van centro por centro, algunas cosas uno lo entiende de una forma, otro lo entiende de otra, mejor dicho, los centros, ¿no? Y después nosotros comentamos el otro centro y decimos, pucha, ¿cómo no? Nosotros también tenemos esta idea. Claro. Entonces, por eso nosotros se presentó una nota a la jefa de ahí de nuestra agencia, Perla, y sí, que nos dio la reunión sin problema. También viendo, no sé si fue casualidad o qué, que justo venía gente de Río Gallegos, del PAMI, el señor Gustavo Rizolía y Federico Salvini. Así que bueno, fue una reunión, no sé, a donde andamos muchos temas. ¿Qué era lo que más reclaman los jubilados? ¿Qué es lo Bueno. que las necesidades más importantes que ustedes les llevaron? Bueno, ya se hizo un acta que, bueno, ya nos van a entregar a todos los centros, de todo lo que se dijo, firmado por todos los centros. Bueno, ahondamos en el tema de las prestaciones, es decir, ponerle prótesis, el tema de medicamentos, que algunas veces tardan mucho en llegar, el tema del odontólogo, el tema de los médicos de cabecera. Ajá. Acá hay médicos de cabecera que tienen hasta 900, casi 1000 afiliados adheridos, que cobran la cápita por cada uno de ellos. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a esos médicos por X causa, siempre o que tenemos que sacar turno y de acá para 15, 20 días, un mes, o que están de vacaciones y quedamos en el aire, ¿viste? Claro. Nosotros planteamos que habiendo tantos médicos acá en Caleta, ¿por qué no se abre más el juego y que sean más los médicos de cabecera y que no se centralice en 2 o 3, que hay algunos que tienen hasta 900? Claro. No, ¿me entendieron? 900. No hay forma de Todo que eso, cumpla con todos los pacientes, digamos. pero claro, más que todo para que nosotros tengamos más Claro. variedad para elegir del médico cabecera, ¿me entendés? Ujú. Bueno, después el tema de las prótesis, el tema de los medicamentos, odontólogos. Sí. Después acá hay, bueno, creo que en toda la provincia está con todo este lío. El tema de algunas patologías, algunos profesionales, mejor dicho, como ser hematólogas, no hay.
urólogos, no hay, o son uno, dos, ¿viste? Y bueno, problemáticas que creo que el PAMI tiene en todos lados, ¿viste? Sí. Pero bueno, nosotros nos interesamos por el tema acá bien, y nosotros estamos representando Santa Cruz Norte, pues está Perito Moreno, Los Antiguos, Truncado. Claro. ¿Entendés? Eso, bueno, fuimos escuchados, pero bueno, pero vemos que para llegar a la solución me parece que estamos muy lejos. O sea que le dieron algún tipo de respuesta o por ahora, ¿cuál fue la respuesta a este reclamo que llevan? No, bueno, el tema de los médicos de cabecera, bueno, todo se dejó en acta y todo eso se va a elevar a Gallego. Ok. ¿Entendés? Se va a elevar a Gallego. Ahora, nosotros, yo estoy desde el 2019 como presidente de un centro jubilado, ¿entendés? Y este problema no lo tenemos desde ahora, lo tenemos de hace años. Claro. De hace años. Claro. Vos fíjate que nosotros con la otra gestión pasó lo mismo que ahora. Claro. ¿Me entendés? Pasó lo mismo que ahora. Lo que le pedimos a esta gestión, se lo pedimos a la otra gestión. O sea que sí, el problema es recurrente entonces, Enrique. O sea, el problema viene estando desde hace tiempo. Claro, pero yo no sé, pienso que ustedes son jóvenes, pero el PAMI siempre tuvo problemas. El PAMI siempre tuvo problemas. Así que bueno, para nosotros esto no es nuevo. Otra cosa que se puso en esa acta, nosotros queremos una charla, que nos dé una audiencia al señor Jairo Guzmán, que viene muy seguido para acá, para Caleta, y desgraciadamente los jubilados no podemos hablar con él. No me diga, solamente con el delegado de PAMI allá. ¿Y por qué queremos hablar con él? Porque nosotros, toda la problemática que tenemos, vamos a nuestra agencia acá en Caleta, nos atienden bien, muy buena gente, todo lo que vos quieras, predispuesto, pero la solución no está. Claro. Porque la solución tiene que bajar de Gallego. Ahí va. Y según nos dice que a partir de Gallego tiene que bajar de Buenos Aires. Y nosotros el problema lo seguimos teniendo y se nos agravan los problemas. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, como nosotros no tenemos la solución, porque la gente de acá, los directivos acá del PAMI, no tienen el arma para darnos la solución, nosotros queremos llegar al titular. Claro. Y bueno, no podemos. En esa comida acta, ahí se puso que queremos una reunión con el señor Jairo Guzmán. Nosotros queremos charlar con él. Claro. Charlar. Y ahora... Vos fíjate que desde que está de gestión, a charlar con nosotros acá en Caleta no vino nunca. Y ahora van a esperar la respuesta del acta esta, para ver si pueden y ahora juntarse con él. Y ahora vamos a esperar la respuesta y bueno, no nos vamos a quedar, vamos a seguir insistiendo. Está bien. ¿Me entendés? Vamos a seguir insistiendo, porque vos fíjate acá, como en todos lados, nosotros ya tenemos una edad que ya necesitamos... sí, que haya soluciones y no problemas, claro. Claro, ¿me entendés? Entonces, no, vos fíjate, yo tengo acá un señor, un asociado de mi centro, que le dieron unas gotas para los ojos. Las gotas, ya está todo justificado y todo. Las gotas valen 2,5 millones. Y lo tienen a la vuelta al señor. Claro. ¿Me entendés? Que primero le piden una cosa, mandan a Buenos Aires, piden otra, y este señor se está deteriorando. Claro, necesita el medicamento. Claro. Sí, empeora su calidad de vida. Claro, ¿me entendés? Esto como te digo, esto es una falencia que nosotros, no sé si vamos a tener la solución, pero sí que la vamos a dar a conocer. Por eso, para eso fue la reunión. Yo le dije cuando entramos nomás a la reunión, yo no sé si nos van a dar buena respuesta, pero por lo menos se las queremos decir a las cosas. Claro. Aunque esta problemática es de años. Sí, claro. Esta problemática de años, bueno, esto es así, ¿viste? Y te vuelvo a repetir, nosotros quisiéramos hablar con el señor Jairo Guzmán. Nosotros no somos agresivos, nosotros queremos hablar con él. ¿Me entendés? Sí. Porque todo, uno va, hace el trámite acá, tiene que decidir Gallego. Claro. Otra cosa, ustedes son de Gallego. Sí. Pero nosotros siempre todo a Caleta lo manejó Gallego. Otra cosa que nosotros estamos muy desacuerdo. Sí. Pero este ya es un tema político, claro, no es un tema... Siempre nos manejó Gallego.
servicios públicos, viste, todo nos manejó Gallego. Sí, Pará, y que acá hay burros en Caleta como funcionarios, claro. Está muy bien. ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, claramente. esto nosotros lo tenemos que decir. Vos fíjate, yo soy una persona de 75 años y yo no quiero entrar en política en este diálogo, pero yo he vivido todos los gobiernos, ¿me entendés? Democrático, militar, de todo. Y siempre nos manejó Gallego. No, entonces nosotros, ¿qué funcionarios tenemos en Caleta? Y Claro. eso yo se los digo a los funcionarios de acá, ¿eh? Sí, sí. De acá se los digo. Es ¿Ustedes como, para qué están pintados? es como que siempre lo tienen relegado, digamos. No Pero tienen claro, poder de decisión siempre sobre lo- nada. Y sobre siempre todo con el tema de nosotros somos salud, los- ¿no? Tendrían que tener decisión sobre ese tema de la salud de sus afiliados, claramente. Claro, nosotros, como digo, nosotros somos la periferia de Santa Cruz, como Santa Cruz es la periferia de Comer de Buenos Aires, porque es la verdad, tenemos que decirlo. Y nosotros como ciudadanos que votamos, que opinamos, que nos da bronca, que felicitamos al que hace las cosas bien, y estas cosas las tenemos que decir. Está bien. No lo podemos callar. Enrique, el planteo ¿Entendés? lo hicieron desde el centro de jubilados que vos presidís y los otros 4 centros también, ¿no? ¿O no? Sí, no, Ok, todo estuvo el junto. centro jubilado ATE, el centro Sí. jubilado de comercio jerárquico, el centro jubilado de petroleros convencionales, el centro jubilado de SUPE y nosotros centro jubilado de Muy bien. el comercio, Tuvieron el acta que se formó, todo, Perfecto. firmado por todos. Claro, las cinco agrupaciones de jubilados que Sí, las hacía cinco, referencia sí, vos. sí. Qué bárbaro. Sí. Bueno. Y está la otra, como todos saben, y eso Sí. se lo decimos siempre, capaz que los cansamos con los que decimos. Nuestra obra social la pagamos hace años. Claro. Debería Nosotros tener la lo pagamos hace prestación ahí años. nomás, rápido. Pero claro, nosotros teníamos que tener, ¿me entendés? Entonces, qué sé yo. Bueno, otra cosa que está pasando el PAMI, pero esto ya es otra cosa, Sí. que no está dirigida como por los jubilados, como dice el estatuto del PAMI. Claro. ¿Me entendés? Sí. Él todavía tiene la famosa intervención. ¿Me entendés? Sí. Esto el estatuto del PAMI dice que las 4 cabezas del PAMI a nivel nacional tienen que ser jubilados. Cosa que no Y sucede. bueno, esto lo toman como caja de recaudación. Todos los gobiernos, Ujú. todos los gobiernos. Ahí va. ¿Me entendés? Sí. Ellos manejan todo. Y bueno, qué sé. No sé si algún día nosotros, que tenemos nuestra edad, lo veremos que esto cambie. Pero por lo menos lo vamos a luchar. Eso sí, Obviamente, vamos a obviamente. luchar. Sí. Bárbaro, Enrique. Sí, así que así. Así, a Bueno, esperar la respuesta, ¿no? No queda otra. Y vamos a esperar la respuesta. Si puedes, después llamarme si querés. Te volvemos a llamar, a ver qué saca. a mediados de la próxima semana para ver si tuvieron respuesta, por lo menos, ¿no? Porque me quedé preocupado por el tema Sí, de las sí. gotas de ese afiliado que nos contabas. Sí, lo que pasa es que, como te digo, esto si no sale al aire, queda Sí, en una no reunión soluciona, así. no Está soluciona bien, nada. nosotros Perfecto. lo queremos hacer público para que sepa toda la ciudadanía. Bárbaro. ¿Entendés? Te agradecemos tu tiempo, Bueno. Enrique, fuiste muy amable. Al contrario, un abrazo, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Enrique Fonti, presidente del Centro de Jubilados Alegría. Alegría de Vivir. Los 5 centros de jubilados de Caleta Olivia presentaron nota formal pidiendo cuestiones que tienen que ver con la pronta entrega de medicamentos, ¿no? 2 millones de mangos salen la gota oftalmológica para un afiliado. Tremendo, para un jubilado es Para un montón de plata. 2 palos. ¿De dónde? 2 millones de mangos. Le dicen, no, tiene que autorizar Gallego. Llega Gallego, no, tiene que autorizar PAMI Nacional. Y así lo tienen a la vuelta. Tremendo, tremendo. Bueno, veremos qué pasa con eso. Son las 4:38 de la tarde. Agenda, para la semana que viene, así no nos olvidamos. Jueves que Sí, viene sí, podemos sí. probar. Estamos atentos que el reclamo y el pedido fue justo. Queremos charlar con Jairo Guzmán, el titular del PAMI. Porque Sí. ahí en Río Gallegos, Atiende de Dios, está Sí. la autoridad máxima No de la seamos institución. boludo, no lo comparemos. con No, Dios, pero en el por sentido de favor. que. En el sentido de que. Es el que tiene que autorizar, es él. Exactamente. Vení para El Río Gallegos maneja la política en general, ¿no? Es la Bueno, ahora anda administración. de recorrida, anda haciendo proselitismo, así que capaz que en una de Está esas- entregando ambulancia y esas cosas, con plata que no es de él. Así que vamos a ver qué pasa si le dan la audiencia. Ojalá parece le justo. dé una respuesta por lo menos. Le diga, no, mirá.
porque ellos no estaban por un lado, veían positivo que sean recibidos. Sí, ¿no? claro. Que era, la autoridad de PAMI Caleta lo recibió, le dijo, sí, hacemos el acta, no le todo, dio le mandamos a Gallego. Claro. Eso es lo que Es pasa. el tema. Eso es lo que pasa Claro. y es por eso que dicen, bueno, si lo mandan a Gallegos, quiero una respuesta de las autoridades de Río Gallegos. Claro, veremos. así ¿Habrá que vamos a ver qué respuesta? pasa. ¿Lo encontrarán a Jairo? Lo estamos esperando igual a Jairo, lo invitamos ya 10 veces. ¿Cuántas notas le mandaste? Mensajes, notas, audio. ¿Hablaste? Bastante seguido. ¿Hablaste? Insistimos y seguimos insistiendo. De hecho, pero hay que recordar que ya ha venido en 2 oportunidades. Sí, estuvo acá en esa mesa. Sí, y estuvo en este programa. Sí, en este programa. sí, entrevistado sí. por Claudia y Beto. Y nada, está bueno poder seguir charlando. Sí, ¿no? obviamente. No- Está invitado a la mañana, a la tarde o a la noche, a la hora que él quiera, que tenga haciendo- disponible. Es un funcionario y también puede dar entrevistas y explicaciones también. Más allá de que ahora es candidato. Es cierto. Con mayor razón lo esperamos acá. Con mayor razón lo esperamos acá. A ver si dice o se desdice de sus dichos, de paso, ya que está. No creo, pero igual, lo esperamos acá. Nosotros tenemos la puerta abierta. Dicho esto, tema musical, no me apunte con el dedo, tenés el dedo cargado. Hablando de cosas que no van a suceder, ¿quieren que les cuente la hora a la que juega Boca por Copa Libertadores hoy? Manda la pausa nomás. Qué malo que Te fuiste sos. a carajo. Qué malo que Te fuiste sos. a carajo. Pará, vos tenés información sobre la U de Chile e Independiente. Sí, los dejaron a Rafa a los dos, ¿eh? Por Afuera. los incidentes de anoche en la cancha de Independiente. Bien sancionados los dos, decís vos, ¿culpa de quién? No sé si hay culpa. No hay culpabilidad, me parece que... O sea, sí, claramente habrá que ver Sí, quiénes liberaron, son los responsables. liberaron el acceso a la Liberaron tribuna de zona. visitante. El presidente Independiente hizo lo peor que podría haber hecho. Bueno, es un nombre del PRO, ¿no? Le echó la culpa a los barras de la U de Chile, dejando como tratando de dejar bien parados a los suyos. ¿Pero no entró la barra independiente a Después donde sí, estaba la tribuna visitante? Lo estaban esperando en un pulmón primero, Claro. o sea, la gente de la U de Chile estaba en un pulmón con distintos elementos para emboscar a los independientes, pero eran más los de Independiente y terminaron ganándole la tribuna. De ahí que un hombre, Se una arroja, persona sí, se sí, tira de la tribuna para que no lo agarren, no lo ataquen, y es la única persona que está en terapia intensiva. Y la Conmebol ahora determinó que deja a los dos afuera de la Copa Sudamericana, pero hay una cuestión que Conmebol debería empezar a rever más allá de los clubes y también o mediante los clubes con los estados, ya sea nacionales o provinciales, que gestionen la seguridad, porque esto no es una cuestión que pasó ahora, que pasó por única vez, viene pasando pasa un en todos montón lados. y sobre todo pasa en Brasil, porque ahora los argentinos somos bárbaros, ¿no? Somos unos salvajes, bla, bla, bla. Las barras chilenas vienen generando violencia incluso en territorio argentino, lo dijo Nica hoy. En viaje a Brasil, los hinchas de la U de Chile defecaron en un monumento a las Malvinas en Rosario. A nosotros, cualquier argentino llega a hacer algo parecido en Chile, Está guardado todavía. no volvemos nunca No, más. no. No nos ven mal la cara. Y bueno, y en Brasil no pasa solamente con y en una Brasil sudamericana, lo pasa con viven- eliminatoria. Pasó Quilombo ahí. con los familiares de los jugadores de la selección argentina, pasó en la final de la Libertadores que Boca termina perdiendo con Atlético, no, con Fluminense. Exacto. 2-1. Vive pasando en territorio brasileño y nunca hay sanciones de ningún tipo para los clubes brasileños. Ahí hay un peso específico Palos ahí, de la Confederación Brasilera de Fútbol dentro de Conmebol que, digamos, amaina la situación dentro de o lo que sucede en territorio brasilero, pero es algo que en realidad tiene un trasfondo mucho más fuerte y que tiene, sí, en Argentina, en Chile y en Brasil particularmente, los escenarios más violentos, si se quiere. Pero no, me parece hasta hipócrita asombrarse de lo que pasó cuando la violencia es uno de los elementos coexistentes permanentemente en el fútbol argentino y en estas competencias también. Lo que sí hay que hacer es rever qué pasa con los dirigentes de nuestro fútbol. Que no vamos a desconocer que tienen negociados o connivencia con los barras. Pero bueno, con más razón, si tenés relación con los barras,
debería tenerlo apaciguado, pero lo que sucedió ayer también es una respuesta al partido de ida, que vos lo decías, a familias, porque no son todos barra la gente que van a la cancha, Claro, de claro. Independiente, los emboscaron, los golpearon para robarle una bandera. Una estupidez enorme, pero la pasaron Sí. muy mal muchos Sí, argentinos en Chile. Y familia que no tiene nada que ver, que fue a ver el partido. ¿Saben cuál es el problema? Que si no hay medida de fondo, esto Sí, es una escalada. va, Sí, es una vuelve, espiral de va, violencia, vuelve, sí. y todo el tiempo está el vuelto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber más público visitante en las Sí, Copas Sudamericanas, en la Copa Libertadores? La Conmebol bien poco le importa, cobrar nomás. Bueno, de hecho, señalan a Néstor Grindetti, el ex intendente de Lanús, que renunció, dejó de ser intendente, se tomó una licencia para ser presidente independiente. Imaginen lo que les importaba, lo que le importaba, hombre del PRO, que la ambición económica, que muchas veces la necesidad se entiende, ¿no? Pero la ambición económica, Maricel lo saluda a usted. No lo vi. Ah, no llegó. La ambición económica puede más. Independiente había llevado 2.000 personas a Chile y en este caso recibió a 4.000 con un operativo que no alcanzaba para contener toda la gente que andaba allí. Y lo que le decía a Sandro también, que hay que tener en cuenta para el que no conoce la cancha Independiente, es una zona compleja porque está delimitada por un lado por una vía de tren y por el otro por la cancha de Racing. Entonces, una emboscada es un territorio ideal para una emboscada, para que... No hay tierra en nadie. Sí, Entre si los es de dos noche, estadios con más tierra en razón. nadie. Sí, olvídate. Si es de noche, con más razón. Olvídate. Así que, bueno, la decisión de última hora de la Conmebol fue que ambos se queden Afuera. afuera y no sabes quién Serie que iba se ve ganando beneficiado por la U de esta... No, pero ¿en No. serio está diciendo que hay un beneficiado después de la expulsión de los dos equipos? Sí, y les va a doler a ustedes, discúlpenme, pero Alianza Lima Ajá. clasifica automáticamente a las semifinales de la Siempre Copa... la gana de rebote. No, a ustedes le ganó bien y lo dejó fuera de las copas y bueno, Alianza Lima justamente ya Pero ganó siempre- su pase a la semifinal. Me estás jodiendo. Como siempre. ¿Qué es? No voy a emitir opinión. El club con más suerte del mundo. Igual no ganan nada. Ya va que ser No campeón tuvo ahora. nada que ver en este caso y se la llevó arriba, pero bueno, fue a la semifinal de la Sudamericana. Ok, tenemos, la última porque tenemos que salir del aire. Hay una cuestión técnica en la planta transmisora. Está el antenista trabajando allá, no es que se va a cortar la radio, es por una cuestión técnica. Así que lo dejo decir la última y nos vamos despidiendo rápidamente porque están trabajando ya en la antena y vas a dejar de escuchar la radio por un tiempito. Así es. Ahí va. Así que vamos a escuchar. ¿Se acuerdan que hace unas semanas Claudia Rataro dijo que Miranda volvió a ser número 1 Sí. por una canción que salió en el programa La Voz Argentina, Tu misterioso alguien? Y hace poquito, hace días nomás, Alex Jersey, el cantante de Miranda, dio una entrevista a Gustavo Almedo de Ujú. Quemar un patrullero, junto a Cachorro López, que es el productor de Miranda, de Sí. toda la vida, que es ex integrante de Los Abuelos de la Nada, y contó un poco de cómo le sorprendió y cómo no fue para nada pensado, digamos, fue bastante casual cómo la gente se volvió a enganchar con esta canción. Ahí va. Así que escuchamos. ¿Qué decía? Seguimos por internet. Por sin aire por ahora, eldiarionuevodía.com.ar o www.radionuevodía.ar nos podés escuchar. ¿Sí? Por ahora el aire va a estar cortado por unos minutos. Estoy diciendo algo que te sorprendió y viniste muy feliz, que es contarlo, ¿no? Que hay una canción en el puesto 1, llegó al puesto 1 una canción que hicimos con Cachorro hace 15 años, 16 años. Que del disco siguiente. Del disco que sale después del disco de Tu Corazón, que es el disco Miranda es Imposible, la canción Tu Misterioso Alguien. En ese disco venía Tu Misterioso Alguien, Mentía y Lo que Siento por Ti, que fueron los singles. Y en su momento sonaron las canciones y nos fue bien con ese disco, tampoco una explosión. Miranda tuvo su peak entre Sin Restricciones y el disco Tu Corazón. A partir de ahí un poquito empezamos a surfear, ¿viste? Pero no siguió ascendente la carrera. Nos seguimos expandiendo y tocando y nunca dejamos de trabajar. Pero ahora esa canción, no sé, se volvió a poner en el 1 porque como estamos de jurados en La Voz, la cantamos un pedacito. Julián y vos están de jurado. En un programa en un concurso de talentos. ¿Talentos? Sí. ¿La cantaron que en un backstage?
Es al aire. No, la pusieron al aire, pero el programa es grabado. Al menos estas primeras emisiones. Y en las grabaciones, entre que esperas una cosa y otra, estás ahí. Los jurados estamos en un sillón y hay una banda en vivo. Y bueno, la banda empezó a tocar la canción porque la sabían, porque creo que un participante la cantó, no sé por qué. Nosotros nos pusimos a cantarla porque estábamos ahí esperando y nos filmaron y bueno, qué sé yo. Y como la cantamos bien y a todos les gustó, la pusieron un ratito en el programa como una especie de condimento extra del programa, ¿viste? Siempre ponen esas cosas y bueno, y eso alguien lo cortó, supongo los mismos Telefe habrá cortado, no sé, y se hizo un clipcito que la gente lo empezó a compartir y eso desató en que vayan a la plataforma a escuchar la canción. Entonces hoy está en el puesto número 1 de Spotify, en Argentina solamente, ¿no? Pero... Ahí escuchábamos... Qué bárbaro, ¿eh? Cómo pegó la vuelta, como decían el otro día, ¿no? Cuando hablaban de ese tema. Sí. Una canción que no había llamado, era un hit, pero que pasó. En su época, claro, y ahora como que pegó la vuelta y que la gente la redescubrió, ¿no? Veo mucha gente cantándola, literalmente hoy escuché 2 personas cantándola, silbándola. Y ¿sabes qué? Me escuchaba... Sí, exactamente. Si un tema lo hacen banda de cumbia de cuarteto es porque está pegado. Y está sucediendo. Está sucediendo de vuelta. Sí, claramente. Y encima, mirá vos, mirá, me encanta. La banda de Rodri creo que también. También, sí, mirá la cara de cuando felicidad, cuando llega el pan rock ya es un super clásico, ¿no? Cuando lo hace una banda de cumbia es un clásico. Cuando lo hace una banda de pan rock. La cara de felicidad de Rodrigo Poloni. Me gustaría, igual la versión de Rodrigo La Poloni. versión de la canción de Descalificados es Tu misterioso alien. Ahí va. Habla de un marciano. Sí, ¿lo compartimos? Banco, ¿Lo compartimos o no? Escuchamos el Dale, tema, dale. el tema y antes ahí decía el cantante Miranda de que él no, ya este tema pertenece a la discográfica Pelo, que ellos ya no pertenecen a ellos, esos son ahora de Sony. Y quiero decir que no fue a propósito, porque si hubiese sido a propósito, hubiesen puesto un tema para donde nuevo, puedan, un tema nuevo donde ellos puedan recibir las regalías. Claro. Para estas regalías se la queda Pelo Music, que es otro sello discográfico con el que empezaron. Claro. O sea, es bastante casual todo lo que se dio. Sí. Obviamente que le viene el rédito de que tienen otro hit de vuelta reunido, Claro, ¿no? claro. Ahí Así va. que, bueno, escuchamos el tema. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí. ¿Quieres ser? Dime y lo mataré. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de
Hay una actividad, un acto, una charla que se va a desarrollar en un ratito a las 6 de la tarde en el ámbito de... en el Teatro del Obispado, si no me equivoco, es la convocatoria. Porque llega una persona muy reconocida, sobre todo para la juventud que anda en Twitter, que anda ahí en los streams y dando vuelta por allí. Que es el abogado argentino, fue concejal en alguna época de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el liberalismo, la derecha, vamos a decir. Argentina, se llama Carlos Maslatón. De hecho, bueno, es muy convocado, formó parte de Duro de Domar en C5N. Bueno, lo convocan mucho de los streams y demás. Esto se da en un marco de charlas, de encuentros de formación política, que se llama Desde el Sur y que desarrolla la Municipalidad de Río Gallegos, que tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en Errázuriz 53 en el Teatro del Obispado. Quiero decir que no entiendo de ninguna manera para qué viene este hombre a nuestra ciudad. No tengo ni idea porque no tiene nada que ver con el peronismo. En tal caso, si vos se supone que sos peronista, convocás a alguien peronista para un encuentro de formación política. No me vengan ahora con que seguramente o es para ampliar la mirada o para... Y otra cosa que hay que señalar, que Maslatón no asume como tal el genocidio que se da en la Franja de Gaza. De hecho, él es de raíz y vivió, si no me equivoco, en Israel. Y es muy raro, verdaderamente es muy raro lo que está haciendo la municipalidad en este caso, convocando a alguien que... no entiendo para qué lo hace. Se va a llenar, va a ser un evento. Sí. Lo que estoy diciendo es antipopular, si se quiere, porque va a estar hasta el culo, van a sacar fotos, sí, etcétera. Va a estar bastante lleno. Pero la verdad es que no entiendo para qué tipo de formación política puede desarrollar o puede expresar un tuitero. Me parece, a mí me genera... Sí, una moneda no va a salir, sí, sin duda. Pienso dos cosas. Una, siempre es un tipo que me hizo ruido, güey, que instaló principalmente el tema del liberalismo, fue uno de los primeros, junto con el presidente Javier Milei. Sí, fue parte de la primera hora del armado o de la carrera política de Milei hasta que Milei y su hermana lo echaron. Más allá de eso, de instalar el tema, ¿viste? Porque de instalarlo ahí en medios de comunicación y demás... la cuestión de poner en agenda el tema de menos Estado, que más allá de eso había obviamente, había personas que estaban de acuerdo con eso, hay personas que siguen estando de acuerdo y que siguen apoyando, pero me genera, me recuerda a eso, porque era de uno de los primeros que empezó a hablar del tema y se le empezó a dar cámara y atención, y por otro lado, sí, pienso igual que vos que seguramente va a estar muy lleno y que va a haber mucha juventud, y me llama la atención que también que se contraponga con, o que justo en una charla que está rodeada por el peronismo, ¿no? Te llama la atención. Sí, no tiene nada que ver. Él también se lo ve bastante seguido con figuras. Sí, de hecho es muy crítico de Milei, él dice que este gobierno y su plan económico ya fracasó, etcétera, pero... que haya que lo convoquen a dar una charla en el marco de un ciclo de formación política, es como que convoquen a un radical o a alguien de la izquierda. O sea, no tiene nada que ver con el basamento ideológico supuestamente del peronismo, y viene a dar una charla de formación política. No entiendo a qué responde esto. A mí no tengo ni idea. ¿Sabes qué siempre me hizo ruido? El saludo que tiene él, porque él, vos conocerás, el famoso Procedan. Proceda, sí. Y siempre me hizo ruido como... personaje muy pintoresco. Es simpático, sí. Te puede parecer gracioso. Se lleva mucho con jóvenes artistas como Dillon, por ejemplo. Muy interesante etcétera, también. Pero eso no tendría por qué. Porque es simpático, está lleno de simpático por todos lados. De gente graciosa.
Y sí, las ideas por ahí, ese es el tema. Ahí va a haber seguramente un tuit o alguna publicación que él va a hacer, que estuvo acá, que con el intendente y etcétera, que pasó un momento muy agradable, que obviamente le va a servir al municipio para subir su imagen o instalarla de alguna manera, pero en términos absolutamente políticos, no tengo ni la más remota idea cuál es la ligazón de el kirchnerismo, peronismo santacruceño, construyamos juntos, no sé qué, con Maslatón. Ahí va. Tengo un audio en donde para la Nación él explica qué es su saludo y lo escuchamos. Pica negro, informal, al costado de las regulaciones del Estado y por supuesto sin tributar impuestos, sin facturar. Es un término que tiene por origen el Medio Oriente. Una opinión es que el mercado Barrani es legítimo desde el punto de vista que el Estado argentino te confisca bienes, las ganancias, los patrimonios, todo. Entonces se justifica trabajar Barrani, 100% Barrani. Procedan, en realidad está tomado el momento en que lo ejecutan Aramburu, los montoneros, que le dice general alguna cosa más, tiene algo que decir, dice no, procedan. Y en los últimos meses, bueno, lo usé muchísimo y se hizo tremendamente popular, ¿no? Especialmente porque viene con el saludo. Procedan. Bull market, obviamente, que es un término famoso de los mercados financieros, significa mercados al alza. Escuchamos la explicación que daba. Barrani, para los que no entendieron, es guita negro, básicamente, no declarado. Y el procedan siempre me llamó la atención porque él levanta la mano y hace como procedan. Y no hay que olvidar de que esta situación él la describe porque cuando lo asesinan a Aramburu en un juicio popular por parte de montoneros, él dice procedan como háganlo nomás, háganlo, claro. Pero me llama la atención que nadie diga nada que Aramburu es un genocida y que de alguna manera todo el tiempo lo naturalizamos, que él esté reivindicando, porque si haces eso a modo de gracia, reivindicás. Para mí es reivindicación. Y nadie dice, como que lo venimos normalizando. Viste, me llama la atención, no sé. Bueno, igual hace años, de alguna manera banca también el genocidio en Medio Oriente. Bueno, se pero está produciendo en este momento. Claro, pero por ¿viste? eso no entiendo nada, o sea, no encuentro ni un hilito de... Porque es simpático, tiene algunas... puede nada tener más algunas que marketing. ideas. Lo que está haciendo la Municipalidad de Río Gallo es nada más que marketing en este caso. Claro, pero igual esto que está sucediendo ahora, está el país en esa, yo creo, porque nadie dice, hey, este tipo... Pero ese cumple en el que está la política, lleva a que después todo vaya degradándose y la gente tenga cada vez menos esperanza de tener una vida mejor, básicamente, porque si no se dan discusiones serias, porque si querés hacer marketing, hay un montón de otras instancias donde hacer marketing, y se supone que van a hacer política, porque es un ciclo de formación política. Si vos convocás a una persona que puro marketing a un ciclo de formación política, no espere que tus militantes después salgan teniendo pensamientos sesudos, es una tomada de pelo. Y es una tomada de pelo que además se está haciendo con guita del contribuyente. Yo nunca me pongo en ese lado del discurso, de decir, con la nuestra, ni en pedo. Pero en este caso sí, es un chamullo lo que están haciendo. Es un absoluto chamullo esto. Ahí va. Tengo información que me llega de último momento. Gabriel Solano acaba de denunciar penalmente a Javier Milei, Karina Milei, a Diego Espagnolo, si mal no recuerdo el nombre de pila. Sí, la ruta del dinero Lule Menem, Jonathan Kovalipker, por la corrupción en Andis. Todo a raíz de los audios de Espagnolo del día que se conocieron durante el día de ayer. Sí, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, exactamente. Ahí va. Y diputado, creo. Denuncia penal, ¿sí? Me acaban de enviar. ¿En qué va a terminar? En nada. Ojalá que termine en algo. Ojalá. Pero bueno, está hecha por lo menos la denuncia. Llegamos al final de esta edición. Hablamos de lo lindo que estaba, se nubló. Se puso fiero. Eso porque vino Malatón. Ahí va. Bueno, calmate, Colorado. Quédate en sintonía. Viene Javi, se besa con Rock and Frío. Después viene Luquita de Espinosa con La Vuelta del Perro. Impostores, va a estar Tony Álvarez. Sin Cacho Villanueva, pero con Lobito Witz. Así que quédense en sintonía en la radio y va a estar Rodri. Va a estar Rodri al aire, lo vamos a escuchar hoy. Le voy a mandar mensaje. Prepárese para el bullying mensajero. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana a 3 de la tarde. Chao, gracias. Chao.